Amados hermanos, les saludo en esta mañana preciosa, aquí desde London, Ontario, Canadá. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor y quisiera invitarlos a que tuviéramos este servicio con un corazón dispuesto a lo que Dios nos quiere hoy hablar. Hoy el Señor nos trae un mensaje, Dios quiere edificar nuestras vidas, Dios quiere levantarnos y usarnos para su gloria. Hoy Dios quiere salvación. Hoy Dios quiere arrepentimiento en las vidas, cambio, transformación. Y por eso el Señor viene hoy con una palabra especial para nosotros. Así es que les pido que por favor dispongan sus corazones. Y bueno, vamos entonces a orar. Y comenzamos con la palabra del Señor. Vamos a orar entonces, inclinamos nuestros rostros. Les doy la bienvenida y les pido que por favor compartan este link con personas que ustedes saben que quieren escuchar la palabra de Dios. Así es que inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Poderoso Dios que estás en los cielos, eterno y glorioso Señor, en el nombre de Jesucristo nos rendimos esta tarde ante ti, Señor, con el corazón dispuesto para que nos hables. Destapa nuestros oídos, danos, Señor, la capacidad de escuchar lo que hoy tu Espíritu tiene que decirnos, Dios. Háblanos con poder. Y a ti te pido, maravilloso Espíritu Santo, tú eres Rey, tú eres Dios. Ven, Espíritu Santo, con poder sobre mi vida. Llena mi boca con tu palabra, Señor, y traspasa los corazones en esta tarde, Señor. Y levántanos y obra con tu poder, Señor, y obra milagros, y que tu reino, Señor, hoy se afirme en cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra. Te damos a ti gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos entonces a comenzar. La palabra que quisiera compartir en esta tarde se llama antes que la lámpara de Dios se apague. Antes que la lámpara de Dios se apague. Muy bien, vamos entonces, por favor, comenzamos leyendo el primer libro de Samuel. Usted puede allí buscar el primer libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 3. Un mensaje, me gustaría pedir la asistencia, la ayuda de algunos de los hermanos que están observando para que vayan colocando los versículos y que ustedes que están en casa puedan tomar una libreta y siempre tener esta buena costumbre de escribir, de poder tomar apuntes, tomar nota y después repasar en casa, repasar a solas lo que Dios nos está hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Recuerde que el título de este mensaje es Antes que la lámpara de Dios se apague. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Diga conmigo, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Amén. El título de este mensaje sale precisamente del versículo 3, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la lámpara de Dios se apague. Permítame hablarle un poco de la palabra allí y luego vamos a entrar en el contexto de donde se encuentra este texto del día de hoy. Cuando yo leí esta palabra, Dios puso esto en mi corazón.
este mensaje. Y cuando comencé a leer todo lo que estaba sucediendo con Israel en aquel tiempo, cómo la nación estaba siendo realmente atribulada, sus enemigos, los países de alrededor, venían y los robaban cada vez que querían, les habían capturado muchas ciudades, les hacían pagar tributos, y la nación se había olvidado de Dios. La nación servía ídolos, dioses falsos, servían a Baal, servían a Astoret, servían a Acera, servían a Moloc, servían diferentes dioses, dioses con D minúscula, ídolos de las naciones que los rodeaban. Pero la nación como tal, y Israel como tal, estaba quebrantado, mis hermanos. Y Israel no tenía identidad. Israel estaba débil. Israel carecía de liderazgo. Si bien Dios levantaba jueces cada vez que el pueblo clamaba y afligía, luego que Dios libertaba al pueblo, nuevamente el pueblo volvía a hacer lo malo. Y toda esa historia la puede usted encontrar en los libros de los jueces. Entonces, históricamente, en este momento donde Dios está trayendo esta palabra, encontramos una nación que nos puede hablar de lo que es hoy tal vez la iglesia cristiana, o que nos puede hablar hoy en el contexto de algunos países o algunas familias, o también se puede aplicar a vidas donde hay falta de identidad, donde la palabra de Dios es escasa, donde no hay una visión, donde no se sabe muy bien hacia dónde se va, donde no se tiene claro el propósito de Dios. Se dice que somos creyentes, se dice que nos identificamos como cristianos, saludamos a la gente como Dios le bendiga, sí hermano, amén hermano, pero realmente no hay diferencia entre la vida del que se identifica como cristiano y una persona no cristiana, o sea, una persona del mundo. No hay mucha diferencia, hablan lo mismo, piensan prácticamente lo mismo, desarrollan las mismas actividades, se ven iguales, se escuchan iguales, no hay diferencia. Y el propósito del mensaje de hoy no es acusar a nadie, ni que usted allí en casa comience a sentir la confrontación y a decir, el pastor hoy me va a hablar duro. No, todo lo contrario. Lo que hoy Dios, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor, es lo que la Biblia dice, lo que hoy Dios quiere enseñarnos a nosotros es la importancia de cuando nosotros recibimos a Jesucristo, la importancia de brillar con su luz, la importancia de que Jesús se vea en nuestra vida y cómo ese proceso se va dando. También hoy Dios nos quiere enseñar algunos principios acerca de cómo una familia llega a ser destruida después de haber dicho que era cristiana. Cómo una iglesia puede derrumbarse, puede caerse después de que fue una iglesia que buscaba a Dios y que seguía a Dios. Entonces, este mensaje nos sirve a nosotros como una alerta, pero también nos va a servir este mensaje del día de hoy como una guía, como una corrección. Hoy Dios nos va a dar pautas a corregir. Hoy Dios quiere que abramos nuestro corazón y reflexionemos si realmente estamos viviendo la vida cristiana que la Biblia dice que debemos vivir, o si estamos viviendo una vida llevada por emociones, o aún peor, en una religión, engañados, siguiendo una religión y muy lejos de Dios. Es una reflexión importante la del día de hoy, y quisiera que por favor le prestaran atención a la palabra que acabo de leer. En el versículo 1 dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sumo sacerdote, pero era un sumo sacerdote conformista. La palabra nos dice que los hijos del sumo sacerdote Elí hacían lo malo en el templo de Dios, eran corruptos, pero además de eso eran perversos de corazón, traían mujercitas y hacían cosas indebidas en la casa de Dios. Y Elí era un hombre ya viejo, de casi 100 años de edad, ya había perdido su vista, era un hombre cansado, que había exhortado algunas veces a sus hijos, mas no les impedía que siguieran haciendo lo malo. Y en medio de este contexto trágico, porque el arca de Dios sigue estando allí, los muebles que Dios le había ordenado a Moisés que hicieran seguían estando allí,
Y la gloria del Dios de Israel estaba dispuesta a aparecer nuevamente, a presentarse delante de la nación y a traer salvación si hubiera alguien que le buscara de corazón. Dios, en medio de una gran crisis moral, una gran crisis de identidad, una gran crisis también política, porque no había liderazgo, en medio de una crisis social, en medio de una crisis familiar, en medio de todas las locuras que estaban sucediendo en Israel en ese tiempo, la gloria de Dios estaba dispuesta a traer un gran avivamiento. La gloria de Dios estaba dispuesta a derramarse sobre su pueblo, a libertarlos y a levantar una nación muy poderosa. Y Dios estaba a punto de hacerlo, pero Dios quería empezar bien las cosas. Y antes que la lámpara de Dios, como dice el versículo 3, se apagara, vino la palabra de Dios a aquel jovencito, niño, más que jovencito era un niño, llamado Samuel, que había sido consagrado a Dios, aquel niño cuya concepción había sido sobrenatural, aquel niño que desde pequeño habitaba en la casa de Dios, aquel niño iba a ser el portador, iba a ser el vaso, iba a ser el instrumento de Dios para una transformación poderosa en una nación, en un pueblo especial. Porque los judíos no eran cualquier pueblo, los judíos eran el pueblo de Dios. Y Dios quería derramar esa gloria y ese poder. Y Dios había puesto sus ojos sobre este niño a quien le habían consagrado. Dios se había cansado de los sacrificios, Dios se había cansado de la religiosidad de la gente, de su idolatría, de su doble moral, que decían que seguían a Dios, pero vivían era para el mundo. Dios se había cansado de eso, pero ya tenía predestinado al profeta Samuel, que desde niño iba a escuchar la voz de Dios y que iba a hacer lo que Dios le mandara hacer. Aquí comienza un gran avivamiento. Por eso es que este mensaje yo le pido que lo tome de la manera correcta. No tome este mensaje de hoy como un regaño, no lo tome para usted sentirse mal. Al contrario, que este mensaje el día de hoy le haga reflexionar y decir: Señor, tal vez yo he caído como el sumo sacerdote Elí en una religión, me he vuelto de esos que ya por costumbre hace las cosas, y tal vez la palabra de Dios hoy es escasa en mi vida. Tal vez no tengo una visión de Dios, tal vez no sé a dónde voy. Y si ese es su caso, dele gloria a Dios, porque hoy Dios quiere libertarlo de ahí. Y antes de que la lámpara de Dios se apague en su vida, Dios quiere traer una palabra a usted, para que usted despierte, para que usted responda como dijo Samuel a Jehová, aquí en el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Esta debe ser la conclusión del mensaje de hoy. Que después de toda esta reflexión, usted le pueda responder al Señor: heme aquí. Y que ese heme aquí sea hoy algo serio, algo firme, algo contundente, que sea una decisión que traiga transformación a su vida, que sean más que palabras, una demostración de que usted va a seguir a Dios con todo su corazón. Y yo digo amén a eso. Así es que cuando estuve revisando esta escritura, cuando estuve estudiando, y llegué al versículo 3 y dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara que yo supuse, a la que se refería la escritura, yo pensé que era la lámpara que Dios le había ordenado a Moisés hacer, o sea, la menorá. La menorá. La menorá era aquel candelabro de oro que tenía 7 brazos y que representaba los 7 espíritus de Dios, que vemos también este candelabro de oro allá en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, cuando Cristo trae un mensaje a las 7 iglesias. Y fue lo que yo pensé, y dije: wow, esta es una palabra tremenda, porque se iba a apagar el Espíritu de Dios en esa lámpara. Si se apagaba la menorá, representaba que la presencia de Dios ya no iba a estar más allí, que la luz que alumbra realmente al pueblo de Dios se iba a apagar. Pero cuando estudié la palabra en su idioma original, en el hebreo, resulta que la palabra lámpara allí no es la palabra hebrea menorá. La palabra hebrea allí es la palabra nerá. Nerá. Y me puse a investigar esta palabra. Ustedes saben que me gusta a mí ir a los idiomas originales y me gusta ir a los textos originales para poder entender realmente
¿qué nos tiene aquí Dios que decir a nosotros? Cuando empecé a estudiar la palabra nerá, y no se olvide el contexto en el que estamos hablando. Si esto está diciéndonos que antes que la lámpara de Dios se apagara, nos está hablando no solamente de una lámpara que alumbraba en el templo donde estaba el tabernáculo de Dios, no. Está hablándonos de la luz del mundo que alumbra a la humanidad. Está hablándonos de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de tinieblas, de un tiempo de caos, de un tiempo de confusión, de un tiempo donde sobreabundaban los profetas falsos de Baal, de un tiempo donde se sacrificaban niños, de un tiempo donde la perversión en las áreas sexuales era demasiada. En medio de ese caos mundial, en ese tiempo, Dios, antes que se apague la lámpara, lanza una palabra de aliento y trae un gran avivamiento a través de este niño llamado Samuel. Y la palabra nerá viene básicamente de dos raíces en hebreo, o sea que esta palabra tiene básicamente dos significados, pero no que una cosa sea totalmente contraria a la otra, sino que ambas se complementan y tienen un significado, una importancia para nosotros. Tiene realmente una validez para nuestra vida. ¿Qué significa la palabra lámpara allí en nuestro idioma español o la palabra nerá en hebreo? La primera raíz nos habla de algo que alumbra, de un destello, de quemar para poder alumbrar y ver. O sea, hace referencia al objeto como lámpara que trae luz. Pero la siguiente raíz hebrea nos habla a nosotros de arar, cosechar, y nos hace la aclaración y nos dice, así como en el campo, cuando se trazan los surcos, se ara y se hacen los surcos donde se siembra, esos surcos tienen un brillo especial. Y yo decía, ahí tuve que ir obviamente a mi imaginación y comenzar a reflexionar. Bueno, acá los campos que nos rodean ya están sembrando para en la primavera recoger. Y yo me di cuenta que cuando pasaron aquí las máquinas y araron todo el terreno, araron todo el camino, toda la tierra, hicieron como caminitos. Caminos que a primera vista son imperceptibles, pero cuando uno se pone a mirar se ven las líneas. Pero pasados los días, esas líneas comenzaron a brillar porque las semillas comenzaron a brotar. Y me di cuenta entonces, viendo esta raíz, me di cuenta que una lámpara y una cosecha tienen muchas cosas en común. La lámpara necesita aceite y necesita fuego para poderse encender. La tierra necesita labrarse, necesita semilla y necesita agua para poder germinar. Y me estoy dando cuenta que cuando Dios nos habla a nosotros, bien la palabra de Dios puede asumirse como esa lámpara que trae la unción del Espíritu Santo, que trae el fuego, la presencia de Dios y que se enciende en nuestra vida y que esa lámpara, wow, cobra importancia para nosotros. O bien puede entenderse la palabra de Dios como el sembrador que lleva esa preciosa semilla y que la pone con la esperanza de que va a producir un fruto. Entonces me estoy dando cuenta aquí el mensaje que Dios nos quiere traer a nosotros. Estamos hoy estamos en un tiempo muy similar al que estaba aquí Israel. Un tiempo de caos mundial, un tiempo de confusión, un tiempo de engaño, un tiempo donde los cristianos no gobernamos, donde los cristianos no tenemos el poder, la unción, el fuego que la palabra de Dios dice que tuvieron los primeros cristianos. Estamos en un tiempo donde no vemos la gloria del Dios de Israel sobre nuestra vida, sobre el pueblo cristiano. Estamos en un tiempo en donde la palabra verdadera de Dios escasea, donde no hay visión. Y usted dirá, pero pastor, iglesias cristianas es lo que más abunda. Profetas en estos tiempos se han levantado por todo lado a traer revelaciones y profecías. Amado hermano, este es el tiempo que estaba viviendo Israel, el mismo tiempo. Israel tenía un culto diario a Jehová.
en el tabernáculo, tenían un sumo sacerdote que representaba a aquel intermediario entre Dios y su pueblo. Pero era un sumo sacerdote corrupto. Las ofrendas y lo que se le presentaba a Dios era desagradable. Y si nos dice que no había palabra y que no había visión, Dios nos está aclarando algo. Habían falsos profetas por toda la tierra, haciendo que la gente desviara su adoración del Dios de Israel y adoraran a los Baales. Y es exactamente lo mismo que hoy estamos viendo, mis hermanos amados. Estamos en el mismo periodo histórico y espiritual. Exactamente lo mismo estamos viendo hoy. Pero Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no se ha rendido con su pueblo. Al contrario, Dios se ha dispuesto, así como niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, como Samuel, que nos vamos a consagrar a Él, y que antes que la palabra de Dios se apague, que antes que la presencia de Dios sea quitada de la tierra y venga el juicio y venga la destrucción repentina, antes de eso Dios va a traer un gran avivamiento a la tierra. Y es lo que estamos esperando. Por eso necesitamos reflexionar cómo Israel cayó en esto. Cómo Israel llegó allí. Y para eso quisiera que por favor comenzáramos a estudiar el contexto. En el versículo 1 nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Bueno, si usted abre su Biblia en Salmo 119, 105, nos va a decir cuál es la lámpara que alumbra realmente al mundo, al ser humano. Y dice allí el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la luz que realmente alumbra a un hombre es la palabra de Dios. Pero hay otros textos que ahora vamos a revisar. En Mateo 5, 14 al 16, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Pero en Juan 8, 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de poder, de unción, de gloria, estamos siempre mirando a la persona de Jesucristo. Estamos siempre mirando a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de verdad, de certeza, no podemos ir a otro recurso más que a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice, 2 de Pedro 1:19, dice que tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la mayor revelación de Dios de todos los tiempos, la Biblia. Y por eso tenemos que estar atentos a ella, como dice Pedro, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Cómo llegó Israel a este estado tan deplorable? ¿Cómo llegaron los judíos que habían salido de Israel con mano poderosa, de Egipto? ¿Cómo ese pueblo que vio milagros, señales y poder de Dios, cómo llegó a caer en la adoración de otros ídolos? ¿Cómo llegó a olvidarse de Dios? ¿Cómo llegó a dejar simplemente allí en pie el tabernáculo como un elemento representativo de decir: sí, nosotros somos judíos, pero su corazón lejos de ese Dios y su corazón puesto en los problemas, en las riquezas, en la idolatría, en la familia, en la maldad? ¿Cómo llegaron ellos a eso? Bueno, vamos a comenzar a revisar la historia entonces. Si quiere, vaya conmigo por favor al libro de Jueces, el libro de Jueces. En el capítulo 21, versículo 25. Ahora, quiero explicarle algo. Por favor, présteme atención. La Biblia tiene un orden cronológico desde Génesis hasta el libro de Esther. O sea, en el Antiguo Testamento la Biblia tiene un orden cronológico. Va en orden, en secuencia. Y en Génesis Dios nos habla cómo fue la creación del universo, de todo lo que existe. Pero después Dios comienza a hablarnos la historia
de lo que fueron los primeros hombres, hasta llegar a cómo nació su pueblo judío, la nación de Israel, y luego nos muestra la historia de la nación de Israel. Cómo tuvieron grandes promesas de parte de Dios, pero por su pecado terminaron perdiendo la presencia de Dios. Y cómo se extraviaron y fueron destruidos como nación. Entonces, cuando estamos hablando en 1 de Samuel, de un contexto histórico, el libro inmediatamente anterior es el libro de Ruth, que sigue estando ahí en el mismo orden cronológico. Pero antes de Ruth está el libro de los jueces. El libro de los jueces. Y el libro de los jueces nos aporta detalles importantes. Y vamos a centrarnos acá básicamente en 3 puntos. 3 puntos por los cuales el pueblo judío fue destruido. 3 puntos por los cuales ellos, la nación de Israel, perdió la presencia de Dios y llegó a ser entregados en manos de sus enemigos. Primer punto se encuentra en Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Primer aspecto por el cual ellos como nación fueron entregados en manos de sus enemigos. ¿Por qué perdieron su relación con Dios? Por falta de liderazgo. Falta de liderazgo. Ellos no es que no tuvieran el rey y que el rey fuera a darle identidad y fuera a darle dirección a la nación. No era eso. Dios había levantado jueces, hombres y mujeres, porque también fueron mujeres. Para los que dicen que Dios no usa mujeres, es un gran error. Dios usa a las mujeres. Y entre todos los jueces hubo una mujer llamada Débora. Dios también usa a la mujer. La mujer es importante para Dios. En todos estos jueces fueron levantados como hombres que Dios miraba y escogía. Y veía que los enemigos de su pueblo lo estaban destruyendo, lo estaban saqueando, los tenían acabados. Y a Dios le daba tristeza en su corazón. Dios sentía compasión y misericordia, porque ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Y Él miraba a su pueblo ahí sufriendo y decía: voy a levantar a este hombre que me agrada su vida y lo voy a levantar como un instrumento de liberación para mi pueblo. Y levantaba diferentes jueces. Pero el problema del liderazgo consistía en que la gente era idólatra. Y la gente ponía los ojos en un hombre. Y una vez ese hombre ya no estaba, la gente regresaba otra vez a su pecado y a hacer todo lo mismo que antes. Entonces el liderazgo no se basaba en que tenía que haber un hombre allí destacado y ser usado por Dios. No, el liderazgo estaba en que la gente no quería someterse al verdadero liderazgo de Dios. No querían someterse a los mandamientos del Señor. Y eso está pasando mucho hoy en la iglesia cristiana, mis hermanos. Por un lado, encontramos iglesias que caen en la idolatría y que adoran, veneran a sus líderes espirituales. Y son superhombres, puestos en un lugar altísimo, porque es el ungido de Jehová y es alguien totalmente sobrenatural. Y los elevan a una dimensión a la cual Dios no llamó. Porque todos somos simplemente hombres y todos dependemos de la misma gracia de nuestro Dios. Todos, no importa nuestra posición. La palabra nos dice que debemos honrar a nuestros pastores, que debemos sujetarnos a nuestros pastores, que debemos amar a nuestros pastores. Pero nunca jamás la palabra dice que debemos idolatrar a nuestros pastores. Nunca jamás la palabra de Dios nos dice que debemos poner los ojos en nuestros líderes, pero la Biblia sí nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en el liderazgo de Jesucristo, el único libertador. El hombre por naturaleza es idólatra, y a menos de que el hombre se arrepienta de su idolatría, que siempre pone los ojos en personas o en ídolos, a menos de que el hombre se arrepienta de eso y ponga su mirada realmente en Dios, el hombre va a caer en todo este estado como cayó Israel. Confusión, caos, desorden, miseria.
Ese es el primer punto por el cual Israel cayó como nación. No entendieron que el liderazgo lo debía tener Dios. El segundo punto se encuentra en los primeros capítulos del libro de Jueces también, en el capítulo 2, Jueces capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 15, Jueces 2, 8 al 15, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murió el líder y murió la generación que el líder tuvo a su mando. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Segundo punto por el cual la nación cayó en este caos: porque los padres no cumplieron el mandato del Señor de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Entonces el primer punto nos habla de la ausencia de un liderazgo, pero el segundo punto va muy pegadito y nos dice: no solo no había un liderazgo claro, comprometido con Dios, sino que los padres, que debían ser líderes en sus casas, se dedicaron a vivir sus vidas y se olvidaron de enseñar a sus hijos todo lo que Dios había hecho. Esta generación que murió con Josué fue testiga del poder de Dios allá en Egipto. O sea, ellos estaban en el desierto, saliendo de Egipto y contra el mar, cuando vieron los carros de Faraón venir detrás, un ejército poderosísimo, muy grande. Y cuando ellos vieron ese ejército, tuvieron miedo. Josué y esa generación lo presenció. Josué y esa generación eran niños y vieron a sus padres atemorizados de ver que venía la destrucción. Pero ellos vieron cómo el líder de la nación, llamado Moisés, extendió su báculo, clamó a Dios y el mar se abrió en dos y ese pueblo pasó. Ellos vieron algo sobrenatural. Ellos vieron un milagro incomparable, mis hermanos. Si usted ve especiales de la National Geographic, si usted ve especiales de compañías que son ateas, ellos han tratado de negar cada uno de los milagros de la Biblia. Y en uno de los especiales que ellos hacen, trataron de negar el milagro de que el mar se abriera en dos. Y ellos afirman que allí, en el Mar Rojo, hay unas épocas en el año en el cual se cruzan varios vientos y que al cruzarse esos vientos hacen que las aguas en ciertos lugares, las aguas se corran y se desplacen, dejando prácticamente una playa entre ambas, conectando ambas costas. Y ellos dicen que eso fue lo que pasó y que es lo que dice la Biblia, que fue el milagro que Dios abrió el mar en dos. Eso dicen en la National Geographic. Bueno, si eso fue verdad, y si fueron los vientos los que disiparon un poco las aguas en esa época y pudieron pasar por en seco el pueblo de Israel, la National Geographic tendría que explicarnos de dónde salió la cantidad de agua que aplastó el ejército de Egipto, que lo destruyó por completo y cuyos carros de caballos hasta el día de hoy pueden ir a encontrarlos en el fondo del mar. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos hablando de un libro sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y lo que hoy más el mundo quiere promover es el ateísmo.
Que la gente niegue la palabra de Dios, la Biblia. Quieren desaparecer la Biblia. Quieren traer confusión, mentira y engaño para que la gente se aleje de la palabra de Dios, porque Satanás sabe que esta es la lámpara que alumbra el mundo. La palabra de Dios. Amada iglesia, necesitamos creerle a la Biblia. Y si usted está en casa, usted está allí entendiendo lo que Dios le quiere hablar hoy, comprenda esto: Dios le ama y Dios le quiere sacar a usted de la religión, y Dios le quiere sacar a usted de la trampa que el enemigo le ha puesto. Y si usted ha sido una persona carente de liderazgo en su vida, si usted ha sido una persona que no ha tenido realmente la dirección de Dios en su vida, hoy es el día de arrepentirse y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, me rindo a ti. Pero si usted ha caminado con Dios ya por un tiempo y usted ha caído en el error que cayeron aquí los israelitas, de no enseñar la palabra de Dios a sus hijos, eso significa algo en su vida. Significa, número uno, que Dios no es la prioridad en su vida. Cuando Dios es el proveedor de nuestro hogar, nosotros se lo hacemos saber a nuestros hijos. Cuando viene el mercado aquí a la casa y traemos el mercado, siempre hay una oración dándole gracias a Dios porque trajo la comida a la casa. Cuando nuestros hijos reciben ropa, gracias papá, gracias mamá. No, hijos, al Señor, que fue el que nos dio para poderles comprar a ustedes esa ropa. Todo lo que entra en nuestro hogar sabemos que viene de parte del Señor, y por eso le enseñamos a nuestros hijos ese acto de humildad y de reconocer que Él es el proveedor. Cuando Dios no es la prioridad en una casa, el papá, la mamá toman la gloria. Mira, hijo, te compré esto. Ay, papá, eres el mejor papá del mundo. Sí, no, gracias. No, papás. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de quitar los aparatos electrónicos de la casa, de sacarlos y de reemplazarlos con Biblias. Hoy es el día de dejar esos espacios. Hay gente que se la pasa terriblemente ocupada en los afanes del mundo y meten a sus hijos en cuanto curso, proyecto y cosa pueden, pero no sacan 5 minutos al día para sentarse con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Y eso va a traer consecuencias a sus hijos. Eso va a hacer que esa generación que está creciendo así haga lo mismo que hizo esta generación, se olvide de Dios y se vaya al mundo. Hoy la mayoría de hijos cristianos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se les instruyó en la palabra desde pequeñitos. Porque en la casa, hermano, eso era solo apariencia. Se hablaba de Dios afuera, se identificaba como cristiano. Todo el mundo decía qué gran familia. Pero en su interior nunca hubo palabra de Dios. Nunca hubo un tiempo en un altar familiar. Peleas, contiendas, disensiones, gritos, mal carácter, cosas horribles, mis hermanos, en el interior de la casa, y por fuera, pura apariencia, pura falsedad. Eso nos habla de falsas conversiones. Nunca esa gente se convirtió. Y yo le quiero decir algo con mucho amor. Si usted sigue teniendo problemas matrimoniales, si usted sigue teniendo problemas con su cónyuge, si usted sigue teniendo problemas con sus hijos, si usted sigue teniendo problemas de falta de perdón, le tengo noticias. El Espíritu de Dios no está en usted, porque la palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Entonces dése cuenta como mucha gente, al igual que aquí en Israel, está viviendo una religión, una farsa, una apariencia. Y sus vidas no muestran que Dios es el que está en control. Son llevados por los problemas. Cualquier problema los destruye, los desbarata, los deprime. Cristianos que continuamente están en depresión. ¿Por qué una vida está en depresión? Por la ausencia del Espíritu de Dios, por la ausencia de la lámpara. La depresión es una oscuridad, pero esa oscuridad puede terminar el día en que Jesús entre allí, porque Jesús es la luz del mundo. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, que la luz vino al mundo, y que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No hay problema, no hay crisis ni situación que pueda
superar la luz de Cristo. Todas las tinieblas sucumben ante el resplandor de la gloria de Jesús. La Biblia tiene poder, Jesús tiene poder. Por eso tenemos que caminar como la Biblia dice, mis hermanos. Aquí no se trata de lo que dice el pastor, es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Entonces ese es el segundo aspecto por el cual la nación fue destruida. Falta de liderazgo y los padres no enseñaron la palabra de Dios a sus hijos. Hay un tercer aspecto y es bastante lamentable. Y ya lo leímos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Y es que la palabra de Dios era escasa. Cuando la palabra de Dios es escasa en una vida, cuando la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina, es escasa en una iglesia, cuando las sanas iglesias de sana doctrina, son escasas en la sociedad, hermanos, preparémonos para los peores tiempos de tinieblas. Para los peores tiempos de tinieblas. Durante toda la etapa de comunismo en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, la iglesia cristiana no pudo volverse a congregar en templos. Muchos pastores fueron perseguidos, fueron atormentados, fueron torturados, fueron desaparecidos, muertos, encarcelados, muchísimos pastores. Pero había un remanente real en la iglesia cristiana en la Unión Soviética. Había hombres y mujeres que verdaderamente amaban a Dios y esa gente abrazó sus Biblias y comenzó a enseñar la palabra en casa, a vecinos. Comenzaron a predicar a escondidas, comenzaron a traficar Biblias. Entraban Biblias de contrabando a la Unión Soviética porque obviamente el régimen comunista quiere desaparecer la Biblia. Pero ellos no se detuvieron, la iglesia cristiana se activó más y más y más. No había un liderazgo claro porque no había un líder nacional reconocido del movimiento cristiano. No había templos para congregarse, pero estaba lo más importante, estaba la lámpara que alumbra, estaba la gloria del Dios Todopoderoso y el avivamiento fue inevitable. Al caerse la cortina de hierro y al derrumbarse la Unión Soviética, eran millones y millones, más de 50 millones de cristianos, mis amados hermanos, a comparación de los 6 millones que habían antes del comunismo. Amada iglesia, Dios quiere despertarnos. Y si para despertarnos debe venir una crisis, yo digo amén. Si para despertarnos tiene que venir una sacudida a nivel mundial, yo digo amén. Porque las mayores promesas que la palabra de Dios tiene no son para esta tierra, son para el mundo que viene, son para el reino de los cielos, a donde nosotros los hijos de Dios pertenecemos. Allá es donde está nuestro tesoro, allá es donde está nuestro galardón, con Jesús en su reino. Y la vida eterna es algo real, mis hermanos amados. La vida eterna es algo real. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, usted no puede ser un cristiano de la secreta. Usted no puede llevar un cristianismo escondido y que únicamente sus hermanos de la iglesia y su pastor saben que usted es cristiano. No, amado hermano. Cuando Cristo entra en una vida y la transforma, esa persona no puede callarse de hablar de Dios. Claro, su familia lo va a rechazar, sus amigos lo van a dejar a un lado, pero no importa, hermano. Dios un día va a usar su propio testimonio para empezar a traer esas vidas al Señor. Nosotros no podemos negar que somos cristianos, mis hermanos. Jesús prometió que si negáramos que le conocemos delante de los hombres, Él nos negará delante de los ángeles que ven al Señor. No podemos negar a Cristo. La iglesia primitiva dio su vida por Jesucristo. Durante todos los periodos históricos, verdaderos hijos de Dios han sido perseguidos,
atribulados, han sido torturados, han muerto de toda clase de maneras horribles, pero ellos preferían la muerte a negar a Jesús. Esa es una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Esa es una luz que brilla y que se ha puesto en alto. Cuando usted en su empresa decide ser un excelente empleado, cuando usted en su casa decide ser la persona de reconciliación, el hombre que ayuda a su esposa en las cosas de la casa para que ella no esté cargada y atareada, el hombre que coge a sus hijos y les dice: vengan hijos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a congregarnos hoy. La mujer que dice: yo no voy a andar toda ocupada y estresada, no, yo voy a sacar un tiempo para mi Dios, yo voy a estar con mi esposo siempre en reconciliación, siempre en amor. Esa es una casa fundada sobre la roca. Ese es un hogar que ha recibido a Cristo y nunca jamás será derribado. No edifique como está haciendo la gente hoy, las apariencias, que los vean, que los vean que son, que están bien, que sus hijos no tan bien portados, y en la universidad y en el colegio, y usted va a examinar la vida de sus hijos y son totalmente mundanos. Totalmente mundanos. Iglesia preciosa, Jesús nos está diciendo: nosotros somos esa luz del mundo. Nuestro testimonio es importante, mis hermanos amados. Son palabras de Jesús, no son palabras nuestras. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa luz en nuestras vidas? Mire lo que dice Juan 8:12. Mire lo que dice Juan 8:12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amada iglesia, yo le quiero hacer esta pregunta: ¿usted está siguiendo a Jesús o usted está siguiendo una religión? ¿Qué es lo que usted está realmente siguiendo? Porque si usted sigue a Jesús, usted es una persona que le ha entregado su voluntad al Señor y que usted le ha dicho: Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieras para mí, Jesús. Usted es una persona que realmente permanece en esta palabra, estudiando cómo es la vida de Jesús, estudiando qué fue lo que hicieron hombres y mujeres mal, que los hizo perder su salvación. Usted comienza a alimentarse de la palabra de Dios porque empieza a entender que esta es la luz que alumbrará su vida. Y yo le quiero preguntar de todo corazón: ¿realmente usted está siguiendo a Jesús? ¿O usted, como el pueblo de Israel, tiene el tabernáculo allá, pero se ha dedicado a seguir al mundo? Vive y trabaja y sueña con el mundo. Disfruta esta tierra como si no fuera a venir la destrucción repentina de la cual nos habló el Señor. Iglesia, Jesús viene pronto. Y la crisis que nosotros estamos viendo no va a mejorar, va a ser peor aún. Peor aún. Y yo no le digo esto para que usted se llene de terror y diga: el pastor nos está haciendo sentir miedo. No, amada iglesia. Si Dios nos está hablando esto es para que nos preparemos. Pero la primera preparación no está en guardar comida, en meter la plata en el banco. No, la primera preparación es una preparación en el corazón, en el cual usted dice: yo no voy a seguir más el mundo, yo me voy a salir de este sistema y me voy a consagrar para Dios. Cuando venga la persecución sobre la iglesia, la verdadera iglesia ya habrá salido del mundo. La verdadera iglesia ya tendrá su casa, su esposa, sus hijos en orden, con un altar familiar. Y esas serán las iglesias en el tiempo de la persecución. Pero los que se la pasan en el mundo, los que se la pasan soñando las cosas del mundo, viven para el mundo, disfrutan y aman el mundo, esas personas, cuando venga la persecución, son los primeros en negar a Cristo. Por eso usted no tiene una relación con Dios únicamente aquí en este edificio los domingos. Gracias a Dios el edificio está cerrado, hermano. De lo contrario, ¿cuántos seguirían viniendo aquí con una religión y no despertarían y entenderían que Dios los está llamando a una relación personal, directa, a solas con Él? ¿Cuántos hombres han rechazado el llamado de Dios?
¿Cuántos hombres han dicho, no, yo no voy a seguir a Jesús? Con su boca dicen amén, pero con sus actos dicen, no, yo no voy a ser el maestro de mis hijos, yo no voy a ser el maestro de mi esposa, yo no voy a orar, yo no voy a leer la Biblia, yo no me voy a consagrar para Dios, yo voy a seguir comiendo, vistiendo, disfrutando la vida, porque eso es lo que a mí me gusta. Hombre, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Necesitas arrepentirte y seguir de corazón al Señor. Seguir a Jesús. No hay luz en tu vida porque Jesús no está en tu vida. Y recuerden la palabra lámpara que leímos en el texto hebreo. La palabra lámpara también, la palabra nerá, nos sirve a nosotros para arar y sembrar. Si tú no comienzas a rastrillar ese corazón está duro para Dios, pero hay que rastrillarlo. ¿Cómo se rastrilla? Usted se va a la oración y usted comienza a decirle, Señor, es verdad lo que dice el pastor, me dio mal genio, me sentí mal porque es que parece que me estoy echando indirectas, pero no, es la verdad, tú me estás hablando a través del pastor, soy duro para ti, Señor, no me gusta orar. Me cuesta leer la Biblia. Mi esposa es la que se la pasa diciéndome, ya leyó la Biblia, ya leyó la Biblia. Mis hijos me preguntan cosas de Dios que ni siquiera sé responderles. No puedo hablarles de Dios porque no te conozco, Dios. Y usted le habla así sinceramente al Señor y le pide perdón. Le dice, yo he sido como ese sumo sacerdote Elí del que el pastor predicó. Un hombre ciego que no sabe a dónde va, religioso, sin palabra de Dios, porque la palabra de Dios es escasísima. Y usted le hace esa confesión al Señor. Y usted se arrepiente de corazón. Y le dice, yo sí quiero seguirte y quiero conocerte. Jesús va a entrar en su casa. Jesús está golpeando la puerta todo el tiempo, hermano amado. Este mensaje no es para lanzarle nada en contra a usted. Al contrario, este mensaje es para que usted hoy abra su puerta, las puertas de su corazón a Jesús y usted se salve. Porque usted no es salvo ni en el tabernáculo, ni en este templo, no, usted es salvo únicamente en la persona de Jesús, hablando con Jesús, conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, sirviéndole a Jesús. Sirviéndole a Jesús. Amado hermano, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Arrepiéntase el día de hoy, antes de que venga la destrucción repentina, antes de que venga realmente esto tan terrible. En Juan capítulo 9, versículo 5, nuevamente vuelve el Señor a hablar y dice, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y aquí yo quisiera terminar el día de hoy. Ese entre tanto hace referencia a muchos otros versículos en la palabra de Dios, en los cuales, por ejemplo, el profeta Isaías nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amada iglesia, el periodo de gracia, de amor, de misericordia de Dios va a terminar muy pronto. Y pasada la gracia, la reconciliación, la misericordia, va a venir el juicio de Dios. Ahora, mientras usted está con vida, usted tiene la esperanza de poderse arrepentir y Dios perdonará sus pecados. Pero si usted se sigue justificando y si usted dice, yo soy bueno, yo no he hecho cosas tan malas como otra gente, y yo sí creo en Dios, mire, perdóneme, usted no cree en Dios. Si usted creyera en Dios, tendría temor del juicio cuando usted vaya delante del Señor y le diga, eres mentiroso, eres asesino. Pero Señor, yo no maté a nadie. ¿Cuántas personas en tu corazón mataste y nunca jamás las quisiste perdonar? Asesino. Eres un adúltero. ¿Cómo, Señor? Si yo fui un hombre de una sola mujer. Sí, adúltero. Mira cuántas mujeres tú morboseabas y mirabas. Eres un ladrón. ¿Cómo, Señor? Yo no le quité nada a nadie. Sí, claro, jamás me diste mis diezmos, mis ofrendas. Ese pastor en necesidad y tú seguías acumulando y haciendo lo tuyo. Amada iglesia, preparémonos y despertémonos realmente para el Señor antes que la lámpara de Dios se apague. Entre tanto, Jesús aún está con nosotros, hablándonos, trayéndonos a la gracia, a la misericordia. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de arrepentimiento en tu vida, hoy es un día de cambio, hoy es un día en el cual tú te vas a entregar al Señor.
Y si esta palabra ha tocado tu corazón, yo te pido en este momento, ponte de pie, allí donde tú estás, ponte de pie y abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor, levanta tus manos y vamos todos a orar. Vamos todos a orar y tú vas a hacer una oración de renuncia a la vida religiosa que has estado llevando. Y tú vas hoy a pedirle perdón al Señor, perdón al Señor. Y vas a recibir hoy a Jesucristo en tu vida y lo vas a abrazar y lo vas a seguir y lo vas a amar. Pero hoy va a ser algo real, mis hermanos amados. No más actos que salieron de la emoción. No más actos que simplemente, hoy el pastor dijo y yo pasé al altar. Y después de que pasaste al altar, jamás pusiste en obra estas cosas. Hoy es un día de hacer realmente lo que Dios nos está hablando. Y yo levanto esta oración ante ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Señor, tu gracia y misericordia sobre tu pueblo. Pidiéndote, Señor, que abras los ojos de aquellos que hoy están ciegos. Que hoy, Señor, tú saques de las tinieblas a cuanta gente, Señor, está presa, está atrapada, que tiene amargura, que tiene rencor, que es presa de la mentira, que es presa del mal carácter. Aquellos que están con pereza, con sueño, con concupiscencia. Aquellos, Señor, que son idólatras. Aquellos, Dios mío, que aman el mundo. Aquellos, Señor, que no han podido llegar a ti. Aquellos que se han negado a levantar un altar familiar en sus casas. Aquellos que no quieren leer la Biblia, que no quieren orar. Aquellos que toca empujarlos y forzarlos para tener una relación contigo. Hoy te pido, derrama de tu misericordia, derrama de tu gracia sobre esas vidas, Señor. Y sobre todo aquel, Señor, que ha escuchado atentamente esta palabra y que está arrepentido de corazón, te pido perdona sus pecados, Señor. Sana la tierra de su corazón para que tu palabra se pueda seguir sembrando y crees que esta semilla poderosa. Hoy te pedimos, alumbra con poder, Espíritu de Dios. Resplandece con poder sobre las tinieblas, Señor, que han llegado a las vidas. Trae cambio, trae transformación, trae libertad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos en tiempos de juicio, estamos en tiempos terribles, pero tu amor es, Señor, ilimitado. Tu amor, Señor, está allí dispuesto para que nosotros lo abracemos. Hoy queremos tu amor, Señor. Hoy queremos seguirte, Jesús. Y tú que estás allí, puedes decirle al Señor, yo quiero seguirte hoy. Yo quiero conocerte y amarte. No quiero una religión, mi Señor. Quiero realmente que tú seas el líder de mi vida, el que manda, y yo, Señor, obedecerte. Quiero enseñar tu palabra en mi casa, en mi familia, pero necesito que tu palabra primero entre en mi corazón y en mi vida. Señor, no quiero más una palabra escasa en mi vida. No quiero más que escasee tu presencia. Te quiero a ti, Jesús. No quiero la religión, te quiero a ti. Y hoy te abro mi corazón a ti, Jesús. Entra, llévate la religiosidad. Libértame, Señor, y sálvame. Quiero seguirte con un corazón sincero. Dame amor por ti. Dame amor por mi familia, por mi propia vida. Hazme entender el juicio que viene para la humanidad. Hazme entender el juicio al cual me enfrentaré cuando salga de este cuerpo. Dame temor de ti, Señor. Hoy necesito tu misericordia, Dios. Ayúdame. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Bueno, iglesia preciosa que estás allí, yo te animo a que no desmayes, a que sigas adelante, a que hoy te levantes. Toma la mano de Jesús y levántate, porque el Señor no te quiere ver caído. Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti. Recibe el amor de Dios hoy. Recibe su salvación y su reino hoy en tu vida. Los amamos, preciosa iglesia. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Permítanme orar por los diezmos y las ofrendas. Y los esperamos, mis amados hermanos,
el día martes conectados con el pastor Mauricio, el día miércoles conectados acá desde Canadá, el día viernes en el estudio bíblico con el pastor Antonio. Y recuerden que el servicio del domingo tiene básicamente tres secciones. La oración que comienza a las 10, a 10:30, a través de la página de la iglesia. De 10:30 a 11:30, la alabanza, también desde la página de la iglesia. Y a las 11:30 la predicación aquí desde Canadá. Qué importante que usted haga su esfuerzo y arranque desde temprano, mi hermano. Que le dedique al Señor 2 horitas. 2 horitas que le dedique al Señor, orando, alabándolo. Qué bello que usted pueda realmente levantar su relación con Dios. Y sé que eso va a pasar. Estamos orando por ustedes y sabemos que Dios va a traer cosas muy lindas. Padre, gracias por tu pueblo, por tus ovejas, Señor, por ese remanente fiel que con amor, Señor, dan de sus diezmos, de sus ofrendas. Yo te pido, bendíceles, recompénsales, Señor, conforme a tus promesas en tu palabra. Y a ti te doy gracias, Señor, porque sabemos que de ti es que viene toda provisión, Señor. Te honramos y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos mucho.